¿Qué pasaría si Dios aún hablara a través del fuego, de una idea o incluso de una crisis? Esta es la historia de Moisés y la zarza ardiente, pero también es la tuya. En un mundo cada vez más ruidoso, ¿cómo reconocer la voz de Dios? En este video, viajaremos al corazón del desierto con Moisés y haremos un paralelismo con la vida moderna, explorando cómo esa voz que arde sin consumir puede estar hablándote hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, en medio de la desolación de tu propia vida, una voz surgiera del silencio más inesperado, no para juzgarte, sino para encender en ti un propósito que ni siquiera sabías que existía? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo un relato antiguo, sino el eco de una llamada que podría estar resonando en tu propia alma ahora mismo. El sol caía como un yunque incandescente sobre las áridas tierras de Madián. Moisés, un hombre ya anciano, curtido por los vientos y los años de exilio, guiaba a sus rebaños, una figura solitaria. 40 años habían transcurrido desde que huyó de Egipto, para convertirse en un pastor humilde, un exiliado sin gloria ni reino. ¿Podría este hombre, que una vez caminó entre príncipes, encontrar aún un vestigio de su destino? Ese día, la monotonía del desierto sería brutalmente quebrada. A lo lejos, un fulgor rojizo, una anomalía, captó su atención. No desvanecía, al contrario, parecía cobrar vida propia. Era una zarza, pero ardía. Las llamas lamían las ramas y las hojas, un fuego voraz que devoraba la materia. Pero, contra toda lógica, la zarza no se consumía. No había humo, no había ceniza, solo el brillo puro e intenso de una combustión eterna. El corazón de Moisés dio un vuelco. ¿Un fuego que ardía sin destruir? ¿Qué clase de milagro era este? Impulsado por una fuerza irresistible, se acercó aún más. Fue entonces cuando la voz resonó. No fue un trueno, ni el rugido de una bestia. Fue una voz profunda, resonante, que parecía surgir de la mismísima esencia del fuego. «Moisés, Moisés», pronunció con una autoridad que penetró hasta lo más profundo de su ser. El miedo se apoderó de él, un terror reverencial ante lo desconocido, ante lo divino. «No te acerques», continuó la voz. «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es». Moisés, temblando, obedeció. Descalzo sobre la arena caliente, sintió la conexión con aquella tierra santificada. La voz se reveló. «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Era el Dios de sus antepasados, el Dios que por tanto tiempo había parecido callado, distante, y ahora hablaba. La voz continuó, revelando una profunda compasión. «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos». Y entonces, la bomba estalló. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». El peso de la historia, el destino de una nación, de repente, reposaba sobre sus hombros. Moisés, el pastor solitario, el exiliado, se sintió inadecuado. «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?». Pero la respuesta de la voz fue contundente. «Ve, porque yo estaré contigo». Aunque Moisés aún dudaba, Dios le dio señales. Su vara se transformó en serpiente, y su mano se volvió leprosa y luego sana. Moisés seguía excusándose. «Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Pero la paciencia divina era infinita. «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Finalmente, Dios le proveyó a su hermano Aarón como su portavoz. La vara de pastor de Moisés se convirtió en el instrumento de poder divino. Rendido ante la voluntad inquebrantable de Dios, Moisés partió de regreso a Egipto,
con la vara de Dios en su mano, un símbolo mudo de su destino ineludible. Ahora, pensemos en la vida moderna. En el año 2010, un joven llamado Mark, un desarrollador de software brillante, pero desilusionado, se encontraba en una encrucijada personal. Había logrado el éxito profesional, pero sentía un vacío existencial. Una noche, encontró un diario ajado de su abuela. Ella describía cómo, en los momentos más oscuros, sentía una voz interior que la guiaba. Mark, escéptico, al principio lo descartó, pero a medida que leía, algo comenzó a resonar con su propio vacío. Una noche, al borde de la desesperación, Mark se encontró mirando el horizonte de la ciudad. De repente, una idea clara, una intuición poderosa, una voz que no era audible, pero sí innegable, le instó a usar sus habilidades para crear una plataforma que conectara a personas que se sentían solas o perdidas. No era una voz sobrenatural como la de Moisés, pero era una convicción tan profunda que lo sacudió hasta la médula. Como Moisés, Mark dudó. ¿Quién era él para emprender algo así? Pero la voz, la convicción, fue persistente. Al final, Mark se rindió a esa inspiración. Vendió algunos de sus bienes, dejó su trabajo y dedicó sus ahorros a desarrollar la plataforma. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de desafíos, pero la visión, aquella voz silenciosa, lo mantuvo en pie. Hoy, esa plataforma es una red global que ha conectado a millones de personas, brindándoles un sentido de comunidad y esperanza. Mark, el desarrollador solitario, se convirtió en un catalizador de conexión, demostrando que la llamada puede venir de los lugares más inesperados, incluso del silencio de una computadora, y transformar una vida y, a través de ella, la de muchos. La historia de la zarza ardiente no es solo un relato de un milagro antiguo, sino un espejo de la propia vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro desierto, perdidos, pensando que nuestras vidas no tienen propósito? Y de repente, en el lugar menos esperado, una zarza comienza a arder. Puede ser una idea que te obsesiona, un encuentro fortuito que te abre los ojos, una crisis que te obliga a reevaluar todo, o incluso esa voz interior que te empuja a un camino desconocido. Esa zarza es la manifestación de lo divino, de un llamado que te invita a quitarte el calzado de tus miedos y prejuicios, a reconocer que estás en terreno sagrado, en el umbral de tu verdadero propósito. Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Como Moisés, podemos sentirnos inadecuados, débiles, incapaces, pero la lección más profunda de la zarza ardiente es que la presencia de Dios es nuestra garantía. Él no solo nos llama, sino que nos capacita. No te pregunta si puedes, sino si estás dispuesto. La pregunta final es, ¿estás dispuesto a responder cuando tu propia zarza comience a arder? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos cada semana con nuevos relatos que alimentan tu fe y te acercan más a Dios. Esta historia está basada en Biblia Reina Valera 1960.